noches para todos. Les damos la bienvenida a una nueva entrega de ciclos web, de encuentros que tenemos de Prudencia Uruguay. En esta noche vamos a hablar de algo muy importante. Últimamente la sociedad nos impone todo el tiempo estar felices y muchas veces confundimos que ser exitosos o que tenemos que ser exitosos y tenemos que estar permanentemente buscando ese éxito y confundimos que eso va a ser la verdadera felicidad. Entonces, en el ciclo de esta noche, en este ciclo web de Prudencia, vamos a hablar sobre el sentido de la vida y la búsqueda de la felicidad. Es para eso que me encuentro en esta noche acompañada por el profesor Miguel Pastorino. El profesor Pastorino es un profesor de alta dedicación en la Universidad Católica del Uruguay, a su vez es licenciado en Filosofía y magíster en Dirección de Comunicación y actualmente también se encuentra investigando sobre el sentido de la vida en la filosofía contemporánea. Miguel, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Roxana. Bueno, y buenas noches a todos los que hoy nos acompañan, que sin lugar a dudas fue una alegría para mí cuando vi quienes se iban sumando a este encuentro, ¿no? Ya aprovecho para saludar que nos están ahí aguardando en el Zoom Alejandro de Barbieri y el doctor Marco Diseñi, que de hecho en las redes Alejandro apareció, que se sumó después, y ahí aparecieron todos los seguidores de Alejandro agradeciendo que pudiera participar de este encuentro, cuando es un tema que él ha trabajado toda su vida, ¿no? Bien, Miguel, ¿de qué hablamos cuando nos referimos al sentido de la vida y qué tiene que ver esto con la felicidad? Bueno, es un tema enorme, lo hablábamos un poquito antes de comenzar, que es un tema que daría para 10 encuentros, o no sé si más. Cuando me puse a investigar el tema del sentido de la vida para un curso que tenía que dar y en un proyecto de investigación, empecé a rastrear en la historia de la filosofía cuándo arranca el tema o la pregunta por el sentido de la vida, y no es tan vieja. Es decir, no es de siempre. No siempre el sentido de la vida fue un problema en la historia de la humanidad. Si bien la gente vivía con sentido, la pregunta por el sentido no era un problema. ¿Cuándo aparece recién en la filosofía? A finales del siglo XIX, con los románticos alemanes y sobre todo con Nietzsche, el gran demoledor de toda la historia de la filosofía occidental. Y lo que aparece no es la pregunta por el sentido, sino, y sobre todo en Schopenhauer, es que la vida puede ser absurda, que la vida puede no tener ningún sentido. Y luego, si miramos todo el siglo XX, se transforma en el tema central de los filósofos existencialistas ante el drama de 2 guerras mundiales y de la muerte de millones de seres humanos porque sí. Entonces, ante el absurdo de cosas que ves en la vida, que decís, ¿y todo esto por qué y para qué? ¿Y a dónde vamos y de dónde venimos? Es como que el siglo XX es una gran convulsión de la pregunta por el sentido de la vida. Y creo que lo más grave todavía, y hablando ahora del hoy, es que muchos que estudian este tema dicen la sociedad de consumo, en la cual todo el tiempo se nos ofrecen pautas para ser felices, en realidad termina siendo como una forma de apagar la pregunta. Porque en realidad, si no nos hacemos la pregunta, tampoco necesitamos buscar una respuesta. Ahora, sin embargo, empezás a ver, recientemente salió la cifra de los índices de suicidios que tenemos en nuestro país y en el mundo, es un flagelo, ¿no? El que las personas te digan que no tienen una razón para vivir es algo dramático. Y algo que Nietzsche decía, fíjate, en el siglo XIX decía, el sufrimiento más grande es que el sufrimiento no tenga sentido. Es la ausencia de sentido. Eso es lo más insoportable para cualquiera. Y si yo lo traslado a la vida del trabajo, ¿qué puede ser peor para un trabajador? Que lo que hace no tenga sentido. ¿Qué puede ser lo peor para cualquier profesional en cualquier ámbito de lo que haga? Que sienta que no tenga sentido lo que hace. Lo más dramático es que sientas que tu vida no tenga sentido. Entonces, la pregunta se vuelve algo inesquivable. Ahora, a mí me ha pasado en talleres que cuando hacemos la pregunta, la gente te empieza a contestar por las metas de su vida. Y entonces ahí viene algo que es muy de la filosofía, que es vayamos a la precisión conceptual. ¿Qué queremos decir? De hecho, me dijo un amigo antes del encuentro, che, habla un poco más concreto, que el sentido de la vida es una cosa revolada, ¿no? Vos y la filosofía. Y entonces, digo, no, el problema es que el tema de ¿qué quiere decir sentido? Bueno, la palabra sentido tiene 2 acepciones. Y en la pregunta van juntas. La primera acepción es significado. ¿Qué significado tiene algo? Cuando vos decís qué sentido tiene esto, te preguntás por lo que significa. Preguntarse por el sentido de la vida es preguntarse por el significado de la vida.
es algo muy profundo que no tiene que ver con las metas, tiene que ver con algo más hondo. Es decir, ¿qué significa mi vida? ¿Tiene un significado en esta historia, en este universo? ¿O es un absurdo? Y la segunda acepción de sentido es el que usamos para la orientación, que esta acá lleva en un sentido, ¿no? Entonces, yo estoy orientado y ahí se usa sentido en cuanto hacia dónde va mi vida. Esto tiene más que ver con la vocación, con el propósito en la vida, con los proyectos, con hacia dónde va mi vida. Y hay algunos psiquiatras que hace años escribían sobre algunos fenómenos de nuestra sociedad consumista como una sociedad depresiva, en tanto que si no hay metas, si no hay propósitos, es decir, no hay ninguna motivación para ir hacia ningún lado. Y entonces la carencia de sentido tiene muchas veces que ver con la carencia de propósitos. Y uno lo puede conversar con los alumnos, con los jóvenes, a veces cuando le preguntas por qué haces esta carrera, por qué haces este posgrado, por qué estás en esto. Y a veces las respuestas no llegan al fondo de la pregunta. Cuando llegan a la pregunta de qué es lo que realmente quiero con mi vida, descubren que tal vez lo que querían hacer no es lo que están haciendo. Y ahí empiezan grandes convulsiones a nivel vocacional también, ¿no? Porque no me había hecho la pregunta. Entonces, yo creo que es un tema en nuestra sociedad, y aquí te agregaría una cosa más, y es, en nuestra sociedad a veces capaz que no nos queremos hacer cargo de que cuando alguien sufre, ¿cómo podemos ayudarlo? Y yo no te puedo imponer a vos, Roxana, lo que le da sentido a mi vida, porque es algo muy personal. Pero sí, si estás en una búsqueda, debería ayudarte a que encuentres. Y no sé si en nuestra sociedad tenemos el sentido solidario de que es algo importante ayudar a la gente a encontrar un sentido para vivir, sobre todo cuando no lo encuentra. Y yo creo que eso es algo que a veces está, no sé, podemos preguntarle después al diputado Goñi, pero a nivel político, ¿no? Si se piensan estas cosas, es decir, ¿cómo se puede pensar en ayudar a una sociedad a vivir con sentido si eso es una carencia social? Si es un drama social y por lo tanto político, ¿no? Creo que esto tiene muchas puntas. Bien, Miguel, recientemente escribiste un artículo que habla sobre el sentido de la vida y planteabas de que esto se había vuelto un problema para la filosofía, sobre todo en estos últimos siglos. ¿Y dónde está el problema actual en esa búsqueda de sentido? Porque recién mencionabas el tema de los jóvenes también y que muchas veces llegan a un momento de sus carreras donde se dan cuenta de que quizás no era lo que ellos estaban buscando o eso no les da felicidad. Y ahí también aparece un fenómeno que es la frustración. ¿Y cómo se maneja eso? Bueno, ahí le podemos preguntar después a los psicólogos lo de la frustración, ¿no? Y yo no, pero con respecto a lo primero, Roxana, el tema del problema de fondo, y es que algo que le ha pasado a la cultura occidental, a nuestra civilización, es que lo que daba sentido eran las grandes tradiciones religiosas, por ejemplo. El sentido de la vida espiritual es fuente de sentido. De hecho, las religiones, en general, por definición, son fuentes de sentido, todas ellas. O sea, porque son cosmovisiones que dan un sentido y un para qué a la vida. También algunas ideologías pueden funcionar como fuentes de sentido. Pero la crisis que vive nuestra civilización de no tener ningún horizonte claro de sentido, sino que vivimos en un mundo fragmentado donde todos los días te podés reinventar, claro, no tenés dónde apoyarte. O sea, el problema más grave de nuestra civilización es una crisis de fundamentos, es decir, ¿dónde apoyo la vida? ¿En qué se apoya? Y los que han trabajado más la cuestión del sentido te dicen, bueno, hay 4 cosas que son las que suelen dar sentido a la vida, ¿no? Tener un propósito en la vida, tener un sentido de trascendencia, y esto no tiene que ver solo con lo religioso, tiene que ver con la capacidad de formar parte de algo más grande. Y de hecho vemos cuántos jóvenes cuando entran en una causa social de defensa de algún derecho, es como que sienten que la vida no es solo yo. En el fondo la trascendencia te saca de tu egocentrismo y te das cuenta que el valor de la vida es más que tu propio micromundo, ¿no? La trascendencia. El tercer elemento es la biografía, no somos solo biología. Vos tenés una vida biográfica, una historia de vida, y cuando contamos nuestra historia a los demás, es como que encontramos sentido. ¿Cuántas veces nos pasa que cuando contamos nuestra vida a alguien es como que pila de cosas que parecerían absurdas cobran sentido en ese hilo narrativo que decís, me pasó esto, y bueno, y eso es muy importante, que contar mi historia. De hecho, mucha gente, después nos contarán los psicólogos, pero cuando van a terapia, lo primero que arrancan es contándote la historia, ¿no? Es decir, y uno empieza a construir su identidad con su historia. Si será importante eso, ¿no? Y el cuarto elemento que muchos destacan es el tema de los otros, el tema del amor, el tema del vínculo, que algunos llaman de la pertenencia. O sea, si yo no siento que mi vida valga para alguien,
es muy difícil encontrar sentido. Y yo creo que hay mucha gente que sufre por esto. Por decir, ¿hay alguien a quien yo le importe? Y por eso es muy peligroso, y nosotros, no me quiero ir de tema, pero cuando estamos preocupados en prudencia por el tema de la eutanasia, si yo le digo a una persona que no le encuentra sentido a la vida, bueno, está bien, si no le encuentras sentido a la vida, bueno, capaz que podés dejar de existir. Pero ¿es eso lo que yo tengo que hacer? O sea, ¿ese es mi deber ético o debería ser ayudarlo a encontrar sentido a lo que le toca vivir? Es decir, hay un tema ahí de qué hacemos con esa situación de la falta de sentido en lo que las personas viven. Bien, gracias, Miguel. Le vamos a dar paso ahora a la doctora María José Soler. Ella es doctora en psicología y es cofundadora y presidenta de la Asociación Jóvenes Fuertes. Está dedicada a la implementación de planes de desarrollo de fortalezas y virtudes en los adolescentes basado en la psicología positiva y además es autora del libro Vive Bien, Sé Feliz, de este año, del año 2021. María José, bienvenida. Bueno, muchas gracias por invitarme. Después de escuchar a Miguel, uno dice, cerrá y vamos, ¿verdad? Me dio pie para un montón de temas. Muy bien. Bueno, María José, ¿qué cosas son las que nos dan un sentido para vivir y de qué depende que una persona pueda vivir con un sentido? Bueno, yo mientras escuchaba a Miguel, lo primero que me quedé fue con que el amigo le dijo, sé concreto. Y gracias a Dios yo soy bastante concreta. Entonces dije, vamos a aterrizar lo que Miguel dice. Cuando hablamos de sentido desde lo psicológico, decimos, bueno, en primer lugar vamos a pensar ¿por qué y para qué vivís? Y uno le pregunta esto a un joven y dice, ¿what? ¿Verdad? No sé por dónde ir. Y sin embargo, ¿cómo los desafía? Hace muy poquito, en un curso de psicología positiva en la universidad, en la encuesta final me decían, qué bueno que me hiciste pensar sobre el sentido de mi vida. ¿Y saben qué me decían? Por primera vez me planteé que yo puedo dejar huella. Decís, qué lindo iluminar a los jóvenes con que tú podés dejar huella, con que puede haber un para qué en tu vida. Pero para saber el para qué, primero yo tengo que ver el por qué. ¿Y cómo busco mi por qué? Tengo que ir buscando mis valores. ¿Quiénes marcaron huella en mí? También hoy, ¿quién te inspira? Esta es otra muy linda pregunta. ¿A quién admirás? Otra linda pregunta para que se haga el oyente, muy concreta, fíjense. ¿Por qué estarías dispuesto a salir un sábado de tarde lluvioso de tu casa? Es decir, ¿verdad? Qué pereza, llueve, estoy al lado de la estufa. ¿Por qué me movería a salir? ¿Qué te mueve? Porque lo que nos mueve es aquello en lo que creemos. También podemos preguntarnos, ¿cuándo subís un poquito el tono y te apasionás? ¿Con qué hablas con vehemencia? Porque eso tiene corazón para ti. El valor es aquello que tiene corazón para mí, que me hace moverme, que me saca de mi casa, que me hace comprometerme. Se puede decir los valores los vemos en la agenda. Mostrame tu agenda. ¿En qué elegís ocupar tu tiempo? Y ahí uno ve qué cantidad de valores que son disvalores y que nos van atrapando. En esto de la pérdida del sentido trascendente, me quedo en la inmediatez. Y la sociedad hedonista nos plantea que lo que vale es lo que nos da placer. Y aquello que nos da un placer inmediato, no le podemos pedir una felicidad duradera. Y ahí nos atrapamos. Porque nos dice, esto te da disfrute, eso es un valor. No, pero resulta que eso me da un disfrute momentáneo y no logro ir más allá a que esta renuncia de hoy me trae una cosa mayor mañana. Y eso, los que estamos en educación, es el gran desafío. Es cómo sacar al joven del placer inmediato para que logre traer aquella mayor gratificación que viene en el futuro y que en definitiva tiene que ver con desarrollar la voluntad. Porque ¿de qué se trata la voluntad? Es decirle que no a un bien presente en aras de un bien mayor futuro que yo puedo presentificar. Pero cuando educamos en la inmediatez y no en la proyección a futuro, cuando no le preguntamos al joven dónde te ves, a dónde vas a llegar, esta decisión que tomás hoy, ¿a dónde te lleva dentro de 5 años? No se lo plantean. El joven de hoy, una de las grandes carencias es que vive en el ya, en el ahora. No me la compliques. Entonces, la creatividad de nosotros docentes que trabajamos en el desarrollo de habilidades blandas tiene que ser infinita.
Y por eso es tan importante la motivación a través de lo testimonial, porque estamos en una era que pasa mucho más por el corazón que por la razón. Entonces, cuando le queremos sembrar esta inquietud, el sentido de la vida, lo tengo que mover a emocionarse, a implicarse desde el corazón con ese ideal que se le hace esquivo. ¿Por qué? Porque compite con el placer inmediato del Instagram o de la imagen o de la cultura de la fantasía y el espejito de color. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es, la sociedad de hoy carece de modelos imitables que tiendan a la trascendencia, a esto de que el renunciar al placer inmediato me trae un placer y una satisfacción profunda y una felicidad y un bienestar que viene después, que quizá ahora implique pasarlo un poco mal, y que pasarlo un poco mal muchas veces es mucho más gratificante. Quizá no placentero, pero sí gratificante, que la vida comprometida y la vida con sentido es más allá de la vía al bienestar, que es la vida placentera, que es la que plantea el hedonismo, que es una vía de la felicidad y del bienestar muy buena y muy válida, la vía placentera. Pero también tenemos otras vías, que es la vida comprometida, la vida de esto de lo que decía Miguel del proyecto. Sonia Lyubomirsky, una especialista de Harvard en el tema felicidad, dice: encuentra una persona feliz y encontrarás un proyecto. Proyecto es proyectil, es eso que me tira al futuro, que me hace levantarme de mañana porque el futuro se me viene al hoy y me dice: esto que hoy hago tiene que ver con el que voy a hacer mañana o con aquello que cosecharás más tarde. Entonces, ¿cómo comprometo al joven en él? Lo cosecharás más tarde, lo entenderás más tarde, como decía Miguel, esto de lo que no entiendo, porque lo conecto con el valor subyacente. Reflexionar sobre el valor es reflexionar sobre eso que me hace el porqué. ¿Quién te inspira? ¿Quién marcó huella en tu vida? Es otra pregunta muy importante. Anda hacia atrás. Anda hacia las personas que dejaron huella en tu vida, esas personas que decís son mis pilares de referencia. ¿Quién es tu ídolo? ¿A quién admirás? ¿Qué cualidades tiene? ¿Por qué lo admirás? Y ahí uno empieza a pimponear con el joven y decir: lo admirás porque tiene éxito, lo admirás porque tiene 100.000 likes o 50.000 seguidores. ¿Y por qué eso es un valor para ti? ¿Y qué te da eso? Esto de enseñar a pensar, enseñar a ir más allá, enseñar también a ir hacia adentro. En mi libro, Vive bien y sé feliz, el primer capítulo de las vías hacia la felicidad es el autoconocimiento. Teresa de Ávila decía: el silencio es el portero del alma. Si no hay un silencio, un soltar el celular y ir hacia adentro y cuestionarme por qué vivo, para qué vivo, ¿y esto por qué exploté así? ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué me enoja esto? ¿Por qué me emociona lo otro? No voy a poder encontrar por qué hago lo que hago y para qué lo hago. Entonces, el sentido es hacia atrás: quién me marcó, a quién admiro, cuáles son los móviles de mi accionar, y después hacia adelante. ¿Cómo convierto esto en un propósito? ¿Verdad que decimos lo hizo a propósito? ¿Verdad? Lo hizo con ganas, lo hizo convencido, lo hizo a propósito. Bueno, tú cuando vivís con propósito, con pasión, eso te lleva a la vida comprometida, que es una de las vías hacia el bienestar. Vivir con fuerza, foco y pasión. Esto tiene mucho que ver con el sentido de la vida. Tener el foco puesto en aquello que es importante para mí, en aquello que tiene corazón. ¿Verdad? Aquella novela tan linda de Donde el corazón te lleve, de Tamaro, ¿verdad? Es ¿qué tiene corazón para ti? ¿Qué tiene tripas para ti? Cuando Rodrigo habla con corazón, cuando Miguel hablan con corazón, ¿verdad? Hablan con vibración. Motivación es motor, ¿verdad? ¿Qué te mueve a ti a salir de tu casa el sábado de tarde cuando llueve? Eso tiene corazón para ti, eso tiene sentido y propósito. Muchas gracias, María José. Bueno, le vamos a dar paso ahora
a nuestro próximo invitado, que lo tenemos vía Zoom, que ya nos está esperando, que es el psicólogo Alejandro de Barbieri. Es psicólogo y escritor, además es autor del libro Educar sin culpa, La vida en tus manos, Economía y felicidad, y es especialista en logoterapia de Víctor Frank. Alejandro, buenas noches. De tus preguntas y de María José, excelente. Bien, Alejandro, nos perdimos quizás la primera parte de tu participación, pero pasamos a la pregunta. ¿Qué podemos hacer para ayudar a otros a vivir con sentido? Bueno, el sentido, primero no, era solo agradecerles a ti y a Miguel y a María José esta lindísima oportunidad de charlar junto a Marco también y Rodrigo. Esta reflexión, ya conversar, ¿no? Como se dice ahora, poner esta conversación del sentido en el tapete es súper importante para crecer. Y María José habló de historias que inspiran. Para responderte esa pregunta, yo te voy a contar lo que me pasó a mí cuando era un joven psicólogo, tenía 22 años o 23, no me acuerdo, y con mi amigo Roberto Almada, mi amigo de Marco también, psiquiatra y que fue referente acá de la logoterapia en Uruguay, nos fuimos a un congreso en Viena a conocer a Víctor Frankl, que era probablemente los últimos conferencias que daba, el fundador de la logoterapia. Y entonces tuve la oportunidad de grabar esa entrevista, de charlar con él y después me trajo unos libros firmados, pero lo que sentí fue una gran responsabilidad a la vuelta. Entonces, ¿cómo acompañar? Aquí tenemos ya, María José dijo un montón de tips súper buenísimos que se estuvo anotando y que están en su libro, pero también esto de cómo acompañar a los que están sin sentido, esa era tu pregunta, bueno, ayudarlos a cómo esos valores, a cómo le puedo responder a lo que la vida me pide, ¿no? Víctor Frankl insistía mucho en esa frase, ¿no? De que no es lo que tú le preguntas a la vida, sino lo que la vida te pregunta a ti y tus propias acciones, nuestras propias acciones cotidianas, un sábado a la tarde de lluvioso, decía María José, ¿no? El trabajo, decía Miguel, lo que nos motiva, pero estamos muy preocupados porque vemos muchos jóvenes y no jóvenes justamente desmotivados, ¿no? O sea, que es ahí donde aparece el sinsentido, cuando aparece el cansancio, la desidia, las pocas ganas de, ¿no? El no poder, ese sentido, ese propósito que quiero realizar, no lo puedo sostener en el tiempo. Entonces ahí donde esas pequeñas situaciones de placer se confunden, como me gusta decir siempre, como dice mi amigo Sergio Sinay, se confunde empacho con felicidad, ¿no? Estamos llenos, estás empachado de likes o empachados de comida o empachado no sé de qué, y eso es un placer hedónico, como bien dijo Majo, momentáneo, pero que para poder sostener un sentido tengo que poder trascender eso. La trascendencia tiene mucho que ver, y la trascendencia está en el otro, en salir del individualismo, salir del egoísmo, poner nuestros dones al servicio de los demás y poder realizarlo en valores concretos, ¿no? Bien, Alejandro, a los que tenemos hijos, a los que somos papás, nos importa mucho el tema de que nuestros hijos sean felices. De hecho, es como que uno siempre dice, ¿qué querés para tu hijo? Y que sea feliz. Es como que la primera respuesta que nos sale como automáticamente. Y tenemos mucho miedo a equivocarnos justamente en esa forma o equivocarnos en esa conducción hacia esa felicidad. Entonces, ¿qué destacarías como fundamental para los que somos papás? Cosas fundamentales que tenemos que tener en cuenta a la hora de ayudar a nuestros hijos a que alcancen esa felicidad. Bueno, justamente no confundir placer, no caer en la dictadura del placer, en la tiranía del deseo, cuando los chicos nos piden cosas y nos piden cosas, que es fantástico que el niño pida, que el adolescente pida, pero el rol del adulto es sostener, saber regular, saber cuándo decir que sí a esa demanda y cuándo decir que no. Muchas veces sí y muchas más veces no a veces, sobre todo cuando son más niños, porque si no, y sobre todo ofrecerle un adulto en el cual se pueda apoyar. Si tu vida tiene sentido como adulto y a veces sin sentido, porque a veces miren lo que está pasando con la pandemia, hay momentos de dolor, hay momentos de angustia, hay momentos donde también es importante validar la tristeza, ¿no? No siempre, no confundir tampoco sentido con alegría. El sentido es como
el camino es algo, a mí me encanta cuando Tomás de Matos hablaba, reciclaba el concepto de eudaimonía, que seguro que Marco y Miguel lo pueden explicar mucho mejor que yo, que es ese saber que estás por un proyecto de vida, saber que tu vida tiene un sentido, pero ese sentido convive con el sufrimiento y a veces con el rechazo colectivo. Eso es muy importante, no caer fácilmente, y eso tenemos que transmitir a nuestros hijos. Y para eso, no ofrecerles un adulto en el cual se puedan apoyar. Y como dice Gregorio Luri, lo opuesto a la felicidad no es la infelicidad, lo opuesto a la felicidad es la realidad. Entonces después, cuando los niños se enfrentan a la realidad de que hay nenes de que no lo quieren, o de que no es bueno en todo, que tiene que descubrir, como trabaja Majo, excelente, ¿verdad? Con los jóvenes fuertes, tienen que descubrir sus talentos, descubrir que es muy bueno en matemática, pero no tan bueno en lenguaje. Bueno, todo eso que forma la autoestima, nosotros acompañarlo para que descubra eso y no que se nos venga abajo. Así que yo creo que como adultos, sabiendo hospedar las ocasiones de sinsentido, pero saber darle a tu vida un sentido, ¿no? O sea, caminar a ese sentido, descubrirlo, buscarlo, hospedarlo, sufrirlo muchas veces, es lo que le va a permitir a ellos que le regalemos un adulto en el cual se puedan apoyar, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandro, por esta primera intervención, y le damos paso ahora a nuestro último invitado, que también nos acompaña vía Zoom. Es el doctor Marco Di Segni, es doctor en medicina y psiquiatra, es psicoterapeuta y especialista en logoterapia y análisis existencial, terapeuta cognitivo-conductual, fundador y coordinador del equipo de atención al paciente hemato-oncológico y oncológico, y además es ex docente de la Cátedra y Clínica de Psiquiatría y creador del proyecto Terapia Relacional Ética. Marco Di Segni, buenas noches, bienvenido. ¿Me escuchás? Ahora sí, lo escuchamos perfectamente. Bueno, un placer estar con ustedes, con amigos, y hablando de temas tan importantes como felicidad, sentido, sufrimiento, que sacuden a nuestra sociedad y que siempre se han constituido en interrogantes a lo largo de nuestra vida, ¿no? Bien. Yo lo primero que se me ocurría decir, escuchando un poco también a María José, estamos en una época en que se nos insta frecuentemente a través de los medios masivos a vivir el momento, ¿no? Vivir el momento en el sentido de carpe diem, pero mal interpretado, porque no se interpreta como aprovecha el día, extrae una oportunidad de tu vida, sino a como dé lugar buscar en la inmediatez del fenómeno la saciedad y el placer. Entonces ese movimiento es inmediato, es multidireccional, porque se puede agotar en cualquier sentido, se agota rápidamente, pero cuando aparece en el horizonte el sentido, ordena todas esas fuerzas de vivir el momento hacia una autotrascendencia relacional, hacia un propósito, hacia un para qué. Entonces, eso ya es unidireccional, es relacional, no es individual, y tiene una tendencia a estabilizarse. Entonces, no cualquier dirección nos lleva al sentido. Entonces, a lo fenoménicamente agotable de buscar el momento y de saciar el momento, cuando aparece el sentido, se ordenan todas esas fuerzas hacia él y le dan una unidireccionalidad. Obviamente, si estamos solamente viviendo el momento, nos perdemos el proyecto y a la larga el camino nos empieza a doler. Las piedras del camino nos empiezan a doler, porque los caminos siempre tienen que conducir a alguna parte. Si no conducen a ninguna parte, empieza a doler el cómo por no tener claro el para qué. Por otra parte, si fuésemos a mirar permanentemente a superfocalizarnos en el proyecto, perderíamos el disfrute. Es necesario, por tanto, un equilibrio que una las fuerzas de un movimiento con el sentido que imprime el otro. Otra cosa que les quería transmitir es en cuanto a cómo nos movemos nosotros. Nos movemos en una trama relacional, no individual. Estamos sosteniéndonos unos a otros. En ese sostén mutuo tejemos una trama. Por lo tanto, nada de lo que me ocurre a mí
es ajeno a otro. Y nada de lo que le ocurre a otro me tiene que resultar ajeno a mí. Porque formamos parte de un mismo entramado. Y también hay un proyecto comunitario, un proyecto político, un proyecto colectivo de los pueblos, no solamente un proyecto personal. Porque no podemos dejar de estar en la trama. Y somos a la vez ventana, porque autotrascendemos hacia el otro, en ese movimiento de salida, pero también somos espejo, porque no podemos autoconocernos adecuadamente sin el otro. Eso es muy importante. Tanto es así, esa trama es tan compacta, que a veces escuchamos un dicho que dice: quien bien te quiere te hará llorar. Bueno, pero ¿cómo es posible que alguien que nos quiera tanto nos va a hacer llorar? Naturalmente, porque en virtud de esa relacionalidad y de esa estrechez del vínculo, todo lo que le pasa al otro me conmueve a mí. No puede haber nada que le pase a un ser próximo que no me conmueva. Y aparece el sufrimiento, que es un condimento que nos acompaña durante toda la vida y lo tenemos que atravesar, como decía Mounier, atravesarlo y continuar, y que en el fondo es un misterio la aparición del sufrimiento como fenómeno, pero permite que si nosotros sufrimos, el otro puede mostrarnos se puede expresar desde el amor hacia nosotros. Y como todos estamos unidos, todos somos el otro del otro. Por lo tanto, para expresar ese amor, el sufrimiento es una buena ocasión para que ese otro se pueda manifestar en mi favor y yo hacia el otro. Ese sufrimiento inevitable, ¿no? Ese sufrimiento, eso que debe tolerarse y que hay que utilizarlo como un elemento transformador, como un instrumento, como una motivación para el crecimiento personal. Anselm Grun, un conocido pensador, dice que las formas del sufrimiento son, para él, el cautiverio, la ceguera y la opresión. Cautiverio, nuestras expresiones internas, obsesiones, adicciones. La ceguera, justamente por la falta de sentido que genera el vacío de sentido. Hoy decíamos que nos dirigimos hacia el horizonte de sentido. Si nos quedamos en la inmediatez, tarde o temprano caemos en el vacío de sentido, porque esas fuerzas no están organizadas hacia un para qué. Y la opresión, por último, aparece con la muerte de seres queridos, catástrofes, enfermedades. Y también Paredes, muy inteligentemente comentando a Frankl, habla de las actitudes que podemos tomar ante ese sufrimiento que aparece en nuestra existencia. Y dice que uno puede escaparse, o sea, eludirlo, negarlo, puede ser apático, en el sentido de desensibilizarse, ¿no? Toda ansiedad no resuelta deriva hacia la apatía. Puede autocompadecerse, viviéndolo como algo injusto, pero quedándose allí. Pero lo ideal para superarlo es tomar contacto con él, aceptarlo, conocerlo y experimentarlo para darle un sentido, y después, cargado de sentido, es un logro por la actitud asumida. Es el famoso, como decía Rilke, el muro transformado en peldaño o en trampolín. Siempre hay una oportunidad en el sufrimiento y en la adversidad. Hay que encontrarla y operativizarla. Ahora, la felicidad, que también era el otro tema, y voy más o menos redondeando, que sería un poco, según Frankl, la consecuencia de haber o de estar encontrando el sentido. En el fondo uno se pregunta, mucha gente dice, no, pero la felicidad es lo que tú sentís en el camino. Bueno, pero si fuera por el camino solo, la felicidad no se puede concebir. Se concibe en función del punto de llegada, del para qué. Entonces, quedamos con Frankl, en mi opinión al menos, que
la consecuencia de hallar el sentido, que es una tarea permanente, que puede ser dinámica, que puede haber muchos sentidos, que depende del momento y de la persona, en la medida que es anticipada por saber que estamos en el camino hacia esa meta, entonces genera ese sentido anticipatorio, felicidad. Por eso la felicidad aparece en el camino, y no solamente con la meta consumada. Bueno, no sé, Rosana, también habría que ver alguna forma de ayudar a los sufrientes en este momento, ¿no? Sí, justamente, doctor, quería quizás enfocar esta pregunta que en esta primer participación usted hablaba mucho hizo hincapié en el sufrimiento y me gustaría saber quizás cómo podemos hacer para ayudar a esas personas que están en situación terminal, o sea, cómo podemos darle una mano en ese sentido. Toda persona que está en una situación in extremis, terminal, una vez que la hemos acompañado espiritualmente, y no son solo palabras, es ayudarla a caminar en un proceso donde la protagonista es esa persona, pero lo hace en ese marco relacional del que hablábamos. Una vez que toma contacto con su futuridad y con la gravedad de la situación, después conviene ayudarla a procesar ese futuro, y como dice por ahí Elizabeth Lucas en un lugar, proponerle futuros acotados. ¿Por qué? Porque los futuros acotados son más abarcables. Al ser más abarcables, conjuran un poco la incertidumbre que es inherente a la condición humana, y por lo tanto, al haber menos espacio para una conjetura, cuanto más futuridad, más conjetura, entonces se transforma en un pequeño objetivo más abarcable. Esa es una de las tantas herramientas que se puede utilizar, siempre dentro de un entorno de acompañamiento, ¿verdad? Muchas gracias, doctor Di Segni, por esta primera participación. Y bueno, le vamos a dar la bienvenida al diputado Rodrigo Goñi, que nos acompaña también en esta noche. Bienvenido, diputado. Gracias, Rosana, para preguntar. Porque una de los datos de la realidad en el mundo de hoy es que la mayoría, capaz que la enorme mayoría de las personas no tienen las posibilidades de que alguien lo ayude, le posibilite preguntarse por el sentido de la vida, ¿no? Quizás en otros tiempos, como bien decía Miguel, donde las tradiciones tenían un mayor espacio en la vida pública y en la vida personal, las nuevas generaciones, sobre todo, cuando uno era más niño, más adolescente o joven, tenían más personas o más espacios donde poder hacerse esa pregunta y contestarla. Hoy está claro que la enorme mayoría no tienen esa posibilidad, y ahí es donde me preguntaba si desde el espacio público, en este trabajo que está haciendo Prudencia por también buscar las respuestas y las alternativas a ese atajo de la eutanasia. Nosotros siempre dijimos que mucho antes de definir una ley de eutanasia, teníamos que, de alguna manera, ofrecer a la sociedad otras respuestas, ¿no? Cuando uno pierde el sentido del sufrimiento o cuando uno pierde el sentido de la vida. Entonces, no sé, me gustaría si pudiéramos en este ratito que nos queda, reflexionar sobre si es posible que del espacio público se puedan ofrecer a los ciudadanos, a las personas, formas de encontrarle sentido a la vida. A mí me parece que la falta de educación en las respuestas finales es de las grandes carencias del sistema educativo uruguayo, que nuestros jóvenes carecen de una educación sistemática en desarrollo de fortalezas de personalidad, en virtudes, en espacios reflexivos, que hay muchos docentes muy buenos y que lo tienen, y en este superávit de su persona se brindan con generosidad en espacios de reflexión informales, pero que falta en el sistema educativo un espacio formal. Por eso en Jóvenes Fuertes estamos tanto trabajando para generar este espacio.
porque hemos tenido la experiencia de años de trabajo que los jóvenes en las evaluaciones finales dicen gracias porque nos dieron este espacio. Cuando hablábamos de sentido de vida, un aspecto que no mencionamos es que un sentido importante de la vida es la conciencia del yo valgo, y esto que yo valgo, que es primero conecto con mis fortalezas de personalidad. Entonces las reconozco, pero después soy educado en una mentalidad de beneficio. Yo reconozco esto, reconozco la gratuidad de esto recibido y la conciencia de que lo tengo para el don y el compromiso y la trascendencia. Que esto es un concepto muy lindo japonés, el ikigai, ¿verdad? Que es iki, valor, gai, vida. Cada uno de nosotros tenemos un valor para agregarle a esta vida. Lo que tiene que ver con el sentido de vida es mi vida suma. ¿Verdad que uno dice esta persona suma? ¿Y tú sumás o no sumás? Y cómo la psicología positiva también ha visto que las personas más felices son aquellas que sienten que su vida no queda en ellos, sino que afecta a otros. Y que cuanto más yo siento que lo que yo hago no queda en mi propio beneficio, en mi éxito, en mi poder, en mi satisfacción, sino que afecta a otros, que me trasciende, a mayor nivel de trascendencia, a mayor nivel de felicidad. Esto que decía tan lindo Alejandro, lo relacional, el nivel de apertura, educar a los jóvenes en que lo que tú hagas no es indiferente, no queda en vos, no es, primero, lo que tú hagas mal te lastima a ti, ¿verdad? Porque la inmanencia de aquello que hago, en primer lugar me lastimo a mí mismo si no encuentro un buen camino para vivir. Pero después también le afecta a otros, de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, dependen muchas cosas grandes para mi felicidad y para la felicidad de los demás. Y subirle la meta. Y por último, y no acaparo más, saber que las personas más felices tienen sueños a largo plazo y metas cortas a corto plazo en las que patentizan y concretizan ese sueño. Entonces, educar con sueños, levantar el punto de mira, urge al sistema educativo uruguayo. Porque ¿cómo vamos a pretender que esa persona que está yaciendo en el dolor le encuentre un sentido si en toda su vida nunca le hicieron mirarse, reflexionar, sentir la alegría del trascender, sentir la alegría del compromiso volcado al bien del otro, sentir también la alegría en el dolor, ¿verdad? Porque ese dolor tiene un sentido. Y tú empezaste mencionando a Nietzsche, que nos decía Nietzsche en todo su sinsentido, por ahí tiraba: el que tiene un porqué para vivir puede tolerar casi cualquier cómo. Entonces, ¿cuál es tu porqué que te hace tolerar ese cómo que te tiene yaciendo en tu lecho de muerte muchas veces? ¿De dónde agarrás fuerzas trascendentes para poder transitar un camino que no sea adelantar tu muerte? Voy a retomar eso que dijo Majo. No sé si puedo contestar a la pregunta de Rodrigo Goñi, pero ¿por qué esto del sufrimiento? Que excelentemente lo explicó el doctor Disegni. Es que, partiendo de esta frase de Nietzsche, leí hace poquito un libro que recién sacó el filósofo que está de moda ahora, el coreano-alemán Byung-Chul Han, que ha sacado un montón de ensayos, y el último se llama La sociedad paliativa. Y él ahí dice algo que no es nuevo, que él cita a Nietzsche, porque de hecho ya Nietzsche lo vio. Nietzsche, creo, para mí, no acertó en su terapia al mundo, pero sí acertó en todos sus pronósticos, ¿no? Es un profeta y del nihilismo. Y entonces, él lo que dice es, parafraseando a Nietzsche, cuando uno no tiene un sufrimiento fuerte, tampoco hay felicidad fuerte, ¿no? Es decir, y no es esto una apología del sufrimiento. Pero entonces Han lo que dice es, una sociedad que busca hacer desaparecer todo lo que moleste, no puede gozar de nada. Y es una sociedad del aburrimiento y del vacío, ¿no? Y entonces, te hago un pequeño interrumpir. Dale. ¿Cuántas veces uno dice, la tiene clara porque la vivió, Claro. la sufrió, las pasó? Y cómo admiramos a esa persona, ¿verdad? Aquello de para mí que el dolor ha sido mi mayor maestro. Exacto. No hay que buscar ni hacer una apología al sufrimiento, pero el sufrimiento siempre en la vida humana es fuente de muchas cosas, de aprendizajes, bueno, ni hablar de muchas cosas que podríamos hablar ahora sobre el sufrimiento, pero sí es cierto que en nuestra sociedad hay como un temor, ¿no?, a abordarlo, a hacerle frente.
Y de hecho, lo que dice Hannah es, hoy lo que hace falta son relatos que den sentido. Porque cuando vos una persona, que yo me ha tocado acompañar por lo que tú le preguntabas al doctor Diseñi, casos de personas que están cercanas a la muerte, lo que llena de sentido el sufrimiento son los vínculos. Es la historia de vida. Son las cosas pendientes por cerrar. Son heridas que perdonar. No somos seres biológicos que porque nos deterioramos biológicamente la vida no tiene ningún valor. Porque mientras la persona está viva, es una vida cargada de sentido, si tiene historia, si tiene vínculos. De ahí lo importante que son las relaciones humanas y el tejido que construimos de sentido. Por eso, apoyar las relaciones, la familia, las estructuras sociales que permiten que el individuo no quede atomizado buscando placer cotidiano. Porque como a veces le digo a mis alumnos, si lo único que tengo es el hoy y el hoy es un bajón, la vida es un desastre. Ahora, si el hoy es un desastre, pero yo tengo horizonte de sentido, tengo perspectiva para ver que eso es hoy, pero que ayer estuvo bien y que mañana puede estar mejor y que todo esto puede tener un sentido, bueno, puedo respirar. Y yo creo que hay algo magnífico, ahora que se hablaba de la eudaimonía, del término aristotélico. Fíjese que Aristóteles, el tema de la felicidad lo aborda en su Tratado de la Ética. Y uno dice, ¿qué tiene que ver la ética con la felicidad? Porque justamente aprender a tomar las mejores decisiones tiene que ver con la construcción de una vida lograda, de una vida realizada. Y ningún filósofo se atrevió a definir la felicidad hasta el día de hoy. Nadie la define. Todos estamos de acuerdo en que es un fin, no un medio. Pero el tema es que para poder alcanzar esa felicidad se requiere también de un saber, y de un saber práctico, de un saber tomar las mejores decisiones, en un horizonte de sentido. Y yo coincido con Frankl, que me encanta mucho, cuando dice que la gente que busca la felicidad nunca la encuentra, pero quien tiene un sentido por el que vivir, aunque sufra, es feliz. Que eso hoy parecería una paradoja. ¿Hay gente que sufre y es feliz? Sí. ¿Por qué? Porque tiene un sentido para vivir. Pero el que está desesperado porque no le toque ningún sufrimiento, en realidad no es feliz ni ahora ni lo va a ser, porque en realidad no tiene un sentido. Entonces, yo creo que en la sociedad tenemos que proteger todas las estructuras que son capaces de crear sentido, y entre ellas la familia, ¿sí? Fundamental. Y por otra parte, la educación, ni hablar, ya lo dijo María José, no lo voy a repetir, y termino con una idea, y es, hoy en día, capaz que más política, hoy se judicializa todo, ¿no? Y tal vez por esa falta de construcción ética, de que hay valores que tenemos que recuperar y que fortalecer y que sostener con el ejemplo en todos los ámbitos, en el Parlamento, en los medios de comunicación, en la educación. Porque les voy a contar un caso de alguien que me contó muy personal, de una persona que fue en ayuda de un abogado para una pensión alimenticia para su hijo, pero lo que la persona buscaba era pedirle al abogado si podía lograr de alguna manera que el padre quisiera al hijo. Y el abogado tenía que explicarle que eso la ley no se le puede resolver. Es decir, hay temas que no es que tenemos que... Porque podemos tener leyes para resolver todos los problemas supuestamente de modo práctico, pero las leyes no nos hacen más humanos, no nos hacen mejores personas. ¿Sí? Lo que necesitamos es fortalecer una ética pública y una ética ciudadana que nos permita tener mejores personas, mejores vínculos. Y esto que dice María José en la educación, pasa en las empresas, que cada vez se demandan más charlas de coaching y ayuda. ¿Para qué? Para dar formación técnica, no, formación humana, aprender a escuchar, a ser empáticos. De esto María José y Alejandro pueden hablar horas, porque tienen mucha experiencia. Bueno, yo creo que está faltando en nuestra sociedad. Yo no tengo la respuesta de cómo. Capaz que eso es el problema de la filosofía, plantea el problema. Tenemos esta carencia, tenemos que mirar para ahí, tenemos que hacer visible esta falta de una construcción ética. Perdón que no tenga respuesta, ¿no? Pero bueno, vamos a... Muy bien, quizás le damos la palabra ahora al doctor de Barbieri. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí. No, genial, estaba escuchando toda la pregunta de Rodrigo. Yo creo que es una conversación, la pregunta por el sentido, a través de lo que dijo Miguel, de lo que dijo María José, que tenemos que todo ponerla de vuelta desde todos los puntos, porque proyecto de vida, sentido de vida, a mí me encanta Han, como lo citó Miguel, pero más me gusta un filósofo muy amigo que se llama Carlos Díaz Hernández, vive en México, pero es español, y él dice, a más farmaterapia, menos umbral algésico.
que va en la misma línea. O sea, mientras más nos farmaterapizamos, y farma no es solo un fármaco, puede ser Netflix, menos capacidad para hospedar el dolor. Entonces y si evitamos que nuestros hijos sufran, lo hablábamos hoy, evitamos que crezcan, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí también desmitificar, me encantó lo de a más sufrimiento, más felicidad, me parece que es una línea que hablar de cómo el sufrimiento nos hace crecer como personas, ¿no? de que eso tiene que ver con la resiliencia, buscar las palabras también para poner esta conversación de una manera en que los jóvenes, como decía María José, se animen a enfrentar estos temas, ¿no? Los jóvenes han tenido que resetear su proyecto de vida en esta pandemia, con la educación a través del Zoom, por ejemplo, han tenido que resetear su sentido de vida, ¿no? Y a través de los vínculos, que es el gran tema de toda la filosofía existencial, justamente construimos nuestra identidad gracias a los demás. Así que tenemos que, para mí, salir del individualismo, salir del egoísmo, salir del narcisismo. Creo que en eso nos tiene que ayudar mucho la pandemia, ¿no? Que el otro del otro soy yo, que no puedo saltearme al otro, porque si me salteo al otro, me exilio de mí mismo. No existe Alejandro, es Alejandro Marco, Marco Miguel, Miguel María José, somos ejes de relación, decía Buber, ¿no? Y esto lo tenemos que enseñar, como decía María José, desde la escuela, que el ser humano ese sí mismo nace con el otro, se encuentra con el otro, que si me exilio del otro, me exilio del mí mismo que soy cuando estoy con el otro. Bueno, todo esto hay que ponerlo de una manera que sea accesible, práctica, divulgativa, pedagógica, para que los chiquilines realmente salgan del bullying, salgan de las adicciones, de la depresión, y mucho tiene que ver con el sufrimiento, porque a veces cuando confundimos eso de empacho con felicidad, bajamos el umbral para soportar el dolor y los chiquilines se hacen menos resilientes, ¿no? Ese proyecto de vida que es tan importante y que se tejen los vínculos, si los vínculos son fugaces, si los vínculos son lights, ¿no? Y son de poca profundidad, se sostiene poco, ¿no? Se usa al otro y no se construye un vínculo significativo. Así que me encanta esta conversación porque creo que va a ayudar mucho a que psicólogos, educadores, abogados, psiquiatras, periodistas, filósofos, podamos desde todo lo transdisciplinario poner la pregunta del sentido, no caer en la represión del futuro. Ya Jaspers, Carl Jaspers, ¿no? Que tiene un libro que Marco le conoce de memoria, La psicopatología existencial, un clásico, 1913, o sea, Freud escribió Estudios sobre la histeria en 1905. En 1913, Carl Jaspers le responde a Freud diciendo, está muy bien lo que se pregunta Freud, que se pregunta qué es lo que pasa cuando la gente reprime sus instintos, la sexualidad, pero no se pregunta cuando lo que se reprime es la espiritualidad. En 1913 le hace esta pregunta Jaspers, que también dijo, gracias a mi enfermedad no fui un necio. O sea que cuántas historias conocemos de personas que atravesaron enfermedades, sufrimientos, y que esos sufrimientos te ayudaron a templar el alma, al autoconocimiento que decía Majo, ¿no? Al autoconocimiento personal, al ver qué fuerzas tengo para salir de mis recursos, y que eso tiene que ver mucho con nuestra capacidad para realmente tener una sociedad más compasiva, más empática, y me encanta que se discuta en el Parlamento, con Rodrigo, con los colegas, que se pongan del tapete, porque ahora estamos justamente en una pandemia que estamos pariendo futuro, tenemos que salir, imaginarnos un futuro distinto y confiar en que estas generaciones, si mañana viene otra pandemia, puedan ser resilientes y puedan manejarla mejor. Secuelas van a quedar, pero que precisan los chiquilines tutores de sentido, ¿no? El otro es un tutor de sentido. También el sufrimiento es un tutor en el cual el chico se pueda apoyar para construir su propio, y sobre todo nosotros los adultos, no condenar de antemano, no caer en la depresión que tenemos en Uruguay, de que condenamos de antemano. O sea, tenemos que confiar en esos jóvenes. Ningún joven estará condenado mientras se encuentre un adulto del cual el pibe se puede apoyar, y eso es confío en ti, ¿no? Y ahí aparece la resiliencia y aparece toda esa capacidad para revertir situaciones a las cuales a veces son jorobadas para los chicos, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandro. Está el doctor Disegni, también quizás quiere aportar una reflexión al respecto de la pregunta que había hecho el diputado Goñi. Sí, unos breves apuntes para tratar de arrimar alguna cosa más a lo que decía el diputado. Para empezar, hay una equivocación que es muy común, que es separar a la reflexión filosófica de todo el resto de nuestra vida cotidiana. Y no es así, ¿no? La filosofía, tanto es así que Jean Maritain dijo que era la que controlaba las conclusiones de las otras ciencias particulares, sin meterse en sus métodos. Es fundamental, es el por qué y el para qué llevado a la praxis. No es solamente, como decía Jasper muy gravemente, que
la filosofía es y solo es aprender a morir. Aunque si lo miramos con lupa, con todo lo que eso tiene que ver, da para hablar mucho. En segundo lugar, a nivel curricular, favorecer todo lo que a nivel de grado sea discusión, promoción de la vida, reflexión ética. Ya se está haciendo y se está haciendo bien, pero hay que seguirlo haciendo. Las leyes tienen que proteger también los valores básicos. La ética hoy es la rama de la filosofía más importante porque el hombre de hoy es capaz de decidir, repetimos, si va a haber o no generaciones futuras, de acuerdo al uso que haga de la ecología, al uso que haga de la vida, al uso que haga de las armas. Así que nunca le fue tan importante como hoy la filosofía. Por último, quería hacer una reflexión de cómo no nos podemos separar de ese tejido de vínculo y cómo lo que yo no veo hoy, mañana lo puedo ver de otra manera. Romano Guardini, un italiano cuya producción fue hecha en alemán, siempre decía que a veces el sufrimiento nos plantea la vista como de un tapiz o de un tejido, visto por el reverso. Entonces vemos hebras en desorden que entran, que salen, que no se sabe para dónde van, un color verde mezclado con uno. No se entiende el tapiz desde el reverso. Cuando trascendemos, él lo dice en el sentido último, pero puede ser una trascendencia en cualquier movimiento que hacemos hacia el otro, cambiamos de lugar existencial, entonces damos vuelta al tapiz y nos damos cuenta lo que habíamos visto del lado de atrás y que no lo entendíamos, es decir, las hebras en su lugar. Dicho sea para eso, esto también sirve para ayudar a personas que están en situaciones muy difíciles de su vida, ¿no? Siempre hay en relación alguna óptica trascendente que nos muestre cosas que ahora no vemos. Bueno, era eso. Muchas gracias, doctor Di Segni. Y bueno, y como estamos aproximándonos a los minutos finales, me gustaría quizás empezar por el diputado Goñi a consultarle. ¿Tiene sentido su vida? ¿O qué es para usted el sentido de su vida? Eso no estaba en el Yo antes de conversar y grabar, les decía que anoche terminamos a las 4:30 de la mañana en una sesión en el Parlamento y sentía una inmensa felicidad de creer que estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y sí, el sentido de la vida, pero yo tuve la oportunidad, que uno cuando repasa esa biografía, como decía Miguel, agradece cuánto regalo de gente que me ayudó a hacerme esa pregunta y bueno, y hacérmela una y otra y otra y otra y otra vez, ¿no? En ese periodo tan complejo de la adolescencia, de la juventud. Pero ahora como político, creo que hacia ahí va la pregunta que les planteaba. Bueno, en el espacio público esa pregunta está ausente. Cuando uno mira al Uruguay como sociedad, ese sentido de la vida de la sociedad como grupo social está ausente, ¿no? Y bueno, entonces creo que también desde Prudencia, y creo que ha sido la motivación de Miguel en plantear este encuentro, es contribuir, ¿no? Uno nunca sabe cuánto puede lograr, ¿no? Pero contribuir a volver a poner, como decía Alejandro, sobre la mesa, sobre el debate, sobre las conversaciones públicas, sobre entrevistas periodísticas, esa pregunta que el solo hecho de largarla muy probablemente ayuda a muchos a planteársela y a tratar de responderla. Muy bien. María José, en todo este trayecto y mientras que escribías el libro, me imagino que debes haber hecho entrevistas. Quizás puedas contarnos un testimonio o alguna anécdota que te haya impactado, o cuando escribiste el libro, o quizás durante la investigación que has hecho en toda tu trayectoria, sobre alguna historia impactante, sobre alguien o tuya personal. Bueno, hay tantas que me es difícil, mientras me agarrabas así desprevenida pensaba cuál.
y me vino una muy, muy cercana de una persona que estaba muriendo y le dijo a otra persona cercana: mi vida ha tenido mucho éxito y cara a que se acaba me pregunto yo qué he hecho por la gente. Cómo a la final de la vida nos quedan los vínculos, la trascendencia, las obras de amor, el amor recibido y el amor dado, mucho más allá del éxito. Y a nivel personal, terminar con que yo en mi juventud leí una frase de Camino que me sirvió mucho, que decía que tu vida no sea una vida estéril, sé útil, deja huella. Y me marcó tanto que me grabé, me tatué las huellas aquí y mi podcast se llamaba Sé feliz, deja huella. Bueno, de eso se trata mi sentido. Muy bien, gracias, María José. Bueno, Miguel, no vas a escapar de la pregunta sorpresa. De la que pregunta, está haciendo sorpresa. Bien, lo mismo, Miguel, una reflexión final, o si no, quizás desde tu experiencia también que estás estudiando en este momento sobre este tema, una anécdota que nos pueda indicar el sentido de la vida. Bueno, mira, justo este año creamos materias nuevas de antropología filosófica con temas, y la que yo estoy dando se llama Vidas en busca de sentido, sobre el problema del sentido de la vida. Y muchos de mis alumnos me enseñaron muchísimo porque ellos trajeron temas, ¿no? Y el gran tema que aparecía era el tema de la vocación, del conflicto entre vocación y profesión, ¿no? Y entonces me preguntaban a mí en clase, muchas veces, y a veces preguntas que eran muy personales, ¿no? Y te la voy a contar, porque en realidad tenía que ver con por qué yo me dedicaba a lo que me dedicaba. O sea, me he dedicado a la filosofía, que no parece algo muy rentable, la docencia, digamos, que tampoco. Entonces, bueno, ¿por qué, no? Y entonces yo me acuerdo que lo primero que me surgió fue que en mi vida personal lo que a mí me ha dado siempre sentido y fuerza ha sido aquellas cosas que yo amo y en las que yo me he sentido amado, siempre, desde pequeño, ¿no? Y en situaciones de mucho sufrimiento y situaciones preciosas, ¿no? Entonces yo hoy pienso en el sentido y pienso en mi esposa y en mis hijos, uno que ya está por nacer y el otro que ya tiene 2 años casi, y pienso en que ellos tienen muchísimo que ver con el sentido de mi vida. Cada día que me levanto y me acuesto y todo depende de cosas que uno es capaz de hacer sin esperar nada a cambio. Y decís, ¿por qué? Por amor. En la docencia, a mí me encanta ver que a los profesores y los alumnos se nos van yendo y vos dejás huella, o no dejas nada, ¿no? Entonces, yo me tomo el desafío de poner todo ahí y quedo doblemente agotado, pero doblemente feliz. Yo estoy convencido que en lo que más ponemos todo de nosotros, en lo que más ponemos, muchos por disimulo dicen poner pasión. A mí me gusta decir poner amor. Cuando uno ama lo que hace la diferencia. Y yo creo que eso para mí es fundamental. Es decir, cuando uno ama lo que hace, se nota. Y se nota no solo en los frutos, sino en que te cansa menos. Creo que es fantástico poder poner amor en las cosas que hacemos. Muchas gracias, Miguel. Bueno, y antes de despedir al doctor De Barbieri y al doctor Di Segni, también le vamos a pedir si en un minuto, quizás de manera muy breve, nos pueden dar una última reflexión sobre esto que estuvimos conversando durante esta hora del sentido de la vida. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Soy psicólogo, no soy doctor, gracias por lo de doctor, pero solo soy psicólogo. Solo una aclaración para que después evitar las redes, el estrés de las redes. Pero gracias por este encuentro, me encantó lo que dijo Majo y lo que dijo Miguel. Uno ve el sentido de la vida en el amor, como decía Víctor Frankl, en lo que uno hace. También en el trabajo, ¿no? En el trabajo yo lo disfruto con mis hijas, con mi esposa, con lo que también María José me encantó como lo transmitió, cuando uno se mete en algo sábado de tarde de lluvia, creo que dijo Majo, ¿no? O sea, y haces algo, o te vas, en mi caso, a veces a dar una charla, o bueno, eso quiere decir que uno ama lo que hace. Como decía Carlos Díaz, el deber sin amor te hace malhumorado, ¿no? Cuando uno pone amor en lo que hace, crece el buen humor, crece las ganas de transmitir a los demás, y creo que eso lo precisamos mucho estos días, donde hay mucha incertidumbre, mucha angustia, muchos duelos, por eso es muy importante también abrazar los dolores, porque uno duela porque se involucra
Nadie hace un duelo de lo que no ama, de lo que no se involucra. Entonces, ahí es la clave de los vínculos, como son tejedores de sentido, ¿no? Por eso cuando uno sufre una pérdida real o simbólica, sufre como una mini crisis de sentido hasta que después se rearma y vuelve a confiar, vuelve a amar, vuelve a entregarse a los demás. Así que de mi parte, mil gracias a ti y a todo este equipo por este lindísimo encuentro. Muchas gracias, Alejandro. Bien, el doctor Disegni quizás nos está escuchando, una reflexión final sobre este tema. Muy poco. Cuidemos las relaciones. Así como cada uno es individual, es, digamos, absolutamente personalizado, irrepetible, y que cada uno rompe el molde, asimismo las relaciones que entabla también rompen el molde. No se van a volver a repetir, es desde ellas que actuamos. Por lo tanto, cuidémosla mucho. Esa sería mi reflexión. Muchísimas gracias. Nosotros estamos llegando al final de este ciclo de encuentros web de Prudencia Uruguay. Recordarles a todos los que estuvieron con nosotros hoy que los contenidos de este ciclo y de los anteriores están en todas las redes sociales de Prudencia Uruguay. En lo personal, muchas gracias a Miguel y al diputado Rodrigo Goñi por haberme dado la oportunidad de la conducción de este espacio por primera vez. Y bueno, agradecerles a todos los invitados, los que estuvieron aquí con nosotros hoy, y también a De Barbieri y al doctor Disegni por haber estado de manera virtual con nosotros esta noche, y nos reencontramos en el próximo ciclo. Este es cierto también. También nos pueden escuchar los sábados de 10 a 11 en vivo por Radio Oriental, en el programa que le dedicamos también a Prudencia Uruguay. Así que muchas gracias a todos por habernos acompañado esta noche y nos reencontramos en el próximo ciclo de encuentros.